Am, vamos a... Ok. Voy a empezar a traducir, bueno, a presentar lo que es... Oye, estoy presentando, no, ¿verdad? Voy a presentar lo que es la parte de teoría de lo que vamos a ver hoy. Ahí va. Entonces, vamos a irnos a... Aquí está. Y voy a presentar en Meet. Muy bien, presentar toda mi pantalla. Ok, ahí va. Entonces ya está, ¿están viendo? Ya estamos viendo, profe. Ok, entonces el tema de hoy se va a llamar positivo negativo, ¿sí? Si ven, hemos hecho formas desde que empezamos el curso. Bueno, empezamos viendo la historia, pero a partir del tema de la unidad número 2, hemos empezado a manejar las formas. Y las formas, pues, las hemos visto que se comportan como una forma geométrica, una forma orgánica, una forma rectilínea, una forma irregular. Puede ser las formas básicas, triángulo, cuadrado, círculo, perdón. Y dentro de ese estudio de las formas, vamos a ver lo que se llama formas positivas y formas negativas, ¿sí? Las formas positivas y negativas es un tema que empezamos nosotros a manejar cuando ya hemos avanzado en el estudio de la forma, digamos, como fundamento, y la forma nos está dando la pauta para generar, a su vez, espacios o generar seguimientos formales o generar ilustraciones, generar logotipos, imagotipos, en fin, todo lo que tiene que ver con el diseño digital, pues la fundamentación, pues es la forma como lo estamos viendo, ¿no? Ok, entonces dice mi texto que por regla general a la forma se le ve como ocupante de un espacio, ¿sí? A lo largo de la historia, la humanidad, el ser humano, ha dibujado, ha creado, ha construido formas, ¿sí? Y más que nada la comunicación, pues se basa en formas, ¿no? Hoy, en este momento, yo me estoy comunicando con ustedes mediante una tipografía que son formas que significan algo, ¿no? Que significan una palabra, que significa un proceso de comunicación, ¿sí? Y entonces ese elemento, pues, es el que estamos ocupando. Pero vamos a verlo desde el punto de vista visual, ¿sí? Cómo es como interactúan las formas unas con otras. Y bueno, dice ahí, la forma, por regla general, se le ve como un espacio, un ocupante de un espacio. Pero también puede ser vista como un espacio en blanco, rodeado de un espacio ocupado, ¿sí? Principalmente este concepto se aplica, por ejemplo, cuando tenemos un diseño editorial, ¿sí? Cuando tenemos una aplicación, por ejemplo, electrónica, ¿sí? Y, la forma, pues, es la que nos ayuda a visualizar el contenido, ¿sí? La forma blanca, por ejemplo, de un periódico, la forma blanca de un libro, la forma blanca de una revista, ¿sí? Todo lo que es, digamos, parte de lo que es fondo, digamos, así como decirlo, también va a ser llamado espacio,
¿sí? Espacio blanco rodeado de un espacio ocupado. En este caso, por ejemplo, el espacio en blanco, pues es el aspecto que está en mi diapositiva, y la forma negra, pues es la tipografía. Dice, como se percibe como ocupante de un espacio, la llamamos forma positiva, y aquí está la primera enunciación o el primer aspecto visual, ¿no? Cuando se le percibe como ocupante de un espacio, la vamos a llamar forma positiva. La tipografía que estamos viendo va a ser formas positivas, ¿sí? Y cuando se le percibe como un espacio en blanco rodeado de un espacio ocupado, la vamos a llamar forma negativa, ¿sí? Y aquí dice figura 8. Vamos a irnos a la figura para que la vean. Esta es la figura. Lo voy a hacer aquí por ejemplo, voy a tomar dos cuadritos, le voy a pedir permiso a estos dos cuadritos para que los ocupe ahorita, ¿no? Entonces, por ejemplo, el concepto nos dice que es una forma, ¿sí? Y esta forma se va a comportar, no se dejó, ahí está. Entonces, es mi forma con un fondo, y este fondo puede ser negro, y mi forma, este fondo puede ser negro, ¿no? Ahí está, ¿sí? Ese es el concepto, ¿sí? El concepto que estamos teniendo, que es una forma ocupante de un espacio y el espacio está en blanco, o tenemos el concepto que es la forma en blanco y el espacio ocupado en negro, ¿sí? Ese es el concepto de positivo y negativo, ¿sí? Ok, vámonos al texto. Nos dice el texto que, ok, voy a ir para acá atrás, ok. Entonces, en diseño en blanco y negro, tendemos a considerar el negro como ocupado y al blanco como vacío. Regresamos a mi ilustración, entonces, el espacio negro es ocupado y el blanco está vacío. Y aquí tenemos exactamente al revés. El negro está ocupado y el blanco está vacío, el círculo blanco, ¿no? ¿Sí? Que Sí. no nos distraiga esto. Sí, profe. Ok. Entonces, el aspecto de diseño ya como tal, una forma negra es reconocida como positiva. Y aquí está, digamos, la clave de lo que es el trabajo positivo y negativo. Una forma negra es reconocida como positiva y una forma blanca es reconocida como negativa, ¿sí? Entonces, aquí ya le empezamos a dar un concepto. La forma en este espacio va a ser positiva, el espacio va a ser negativo, la forma va a ser negativa, el espacio va a ser positivo, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos la dualidad, forma positiva, forma negativa, espacio positivo, espacio negativo, espacio positivo, forma negativa, forma positiva, ¿sí? Y entonces en diseño empieza a manejarse esa dualidad, la dualidad de fondo, figura, figura, fondo, ¿no? En cualquier diseño, en cualquier elemento de comunicación visual, vamos a establecer un fondo y una figura, ¿sí? O una figura y un fondo, ¿sí? Y ya empiezan a manejarse los conceptos de significación. Puede ser una significación, un significado connotativo, puede ser un significado denotativo, puede haber un significante y un significado, un canal, un emisor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya estamos hablando de elementos de comunicación, pero en el aspecto de diseño, en el aspecto visual completamente, vamos a hablar de formas positivas y formas negativas. Ok. Entonces, dice,
para tales formas no corresponde siempre la realidad, especialmente cuando las formas se penetran o interfieren entre sí. Y aquí está marcado lo que es el capítulo de la sección de interrelación de formas o lo que acabamos de hacer nosotros. ¿Por qué? Porque cuando las formas se interrelacionan entre sí, cambia el concepto de positivo o negativo, ¿sí? Pero siempre podemos establecer la dualidad con el concepto primordial, que es la forma positiva es un espacio negro, perdón, la forma positiva es una forma negra y el espacio negativo es un espacio en blanco, ¿sí? ¿Qué es lo que dice aquí? Ya que no es fácil separar lo que es positivo y lo que es negativo. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas, sugerencias, comentarios? Ninguna, profe. ¿Sí? No, profe. Dime. ¿Ninguna? No, digo, no, ninguna. Ok. Vamos a avanzar entonces y dice, conceptualizando y lo que ustedes ya han hecho, dice, forma blanca sobre fondo blanco, forma blanca sobre fondo negro, forma negra sobre fondo blanco y forma negra sobre fondo negro, ¿sí? Y aquí tenemos los cuatro, digamos, los cuatro enunciados, ¿no? Que tenemos una forma blanca sobre un fondo blanco, forma blanca sobre fondo negro, forma negra sobre fondo blanco y forma negra sobre fondo negro. ¿Qué pasa con el inciso A y el inciso D? O sea, el inciso B y C está muy claro. ¿Por qué? Porque reconocemos la forma como tal. Pero, digamos, visualmente hablando, en este espacio no se percibe forma alguna. Y yo puedo decir, es que este espacio está vacío, ¿no? ¿Sí? Y es completamente a la inversa en el espacio inciso D, porque yo puedo decir que este espacio no tiene una forma, ¿por qué? Porque está completamente lleno. Pero visualmente hablando, yo puedo tener una relación fondo-forma o forma-fondo. Vamos a ir a Ilustrador para hacerlo de mejor, o sea, que lo comprendamos mejor. Tengo la forma en negro y la forma en blanco. Pero ¿qué sucede si a la forma en negro la cambio yo a blanco? ¿Sí? Y le quito el contorno. ¿Sí? Y hago lo mismo con la forma blanca. Le quito el relleno y le cambio el contorno. ¿Sí? Tenemos un espacio blanco y un espacio negro. ¿Sí? Pero está la forma. No. No está la Sí, sí está Bueno, la así forma. está, pero no se ve. Es Así del es, mismo ¿no? color. Por Sí ahí está, está. pero no se ve. Yo, por ejemplo, lo puedo hacer al contornear la forma. Vean, ahí está mi contorneado. Y entonces, aquí es donde existe la forma, ¿sí? En el trazo, en línea de mi objeto. Y entonces, aquí ya aplica el elemento o los elementos que vimos que se llaman elementos básicos de composición, que aparece el punto y yo, por ejemplo, empiezo a manejar qué es un punto, una sucesión de puntos, un recorrido en punto y aparece una línea, y el círculo pues es un recorrido de línea completamente circular con un radio, ¿no? Y entonces veo que ahí está la forma, ¿sí? Si yo hiciera un dibujo a lápiz, un dibujo vectorial, la forma existe, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando previsualizo o cuando veo mi obra con lo que es el relleno o lo que es el diseño en color? Pues ahí desaparece la forma, ¿no? Pero sin embargo, la forma está implícita, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos trabajando los elementos visuales de la forma, ¿sí? Y ahí está. Ok. ¿Sí? Yo
no moví la forma, ahí estaba, únicamente le cambié el color, ¿sí? Y entonces es lo que estamos haciendo en el trabajo ya visual. Acuérdense que todo lo que hacemos es visual, ¿no? Entonces, para sustituir el elemento blanco, digamos, para que no quede mi forma blanca, voy a tener que sustituir el contorno para que mi forma empiece a trabajar. Igual voy a sustituir el contorno blanco en el espacio negro para que la forma empiece a trabajar, ¿sí? Porque si no voy a tener espacios blancos y espacios negros. Entonces es importante, perdón, es importante que la forma esté o aparezca en mi diseño y entonces se cumplen los enunciados que son forma blanca sobre fondo blanco, forma blanca sobre fondo negro, forma negra sobre fondo blanco y forma negra sobre fondo negro. Entonces vamos a hacerlo como lo estábamos haciendo anteriormente y vamos a cambiarlo a positivo negativo. Y entonces el primer inciso sería el inciso A. ¿Qué forma sería? Hola, hola. No se le entendió nada, profe. ¿Perdón? Bueno, Sí, yo le escuché cortado todo. ¿Se oye cortado? yo lo escucho bien, pero no lo entendí. Sí, yo también lo escucho bien. Ok, a ver. La forma en el inciso A, viendo la diapositiva anterior, dice, cuando se le percibe como ocupante de un espacio, la llamamos forma positiva. Y cuando se percibe como un espacio en blanco, rodeado de un espacio ocupado, le llamamos forma negativa. ¿Sí? Digamos que este va a ser nuestro parámetro, ¿no? ¿Sí? Del medio. Y entonces vámonos a la forma. El inciso A, ¿cómo lo describíamos? Forma. Como positiva. Negativa. Forma Negativa. negativa, espacio, Negativa. espacio, negativo, ¿no? Sí, negativo. Perfecto, muy bien. Nos regresamos a nuestro apartado. Cuando se percibe la forma como ocupante de un espacio, la llamamos forma positiva. Y cuando se percibe como un espacio en blanco rodeado por un espacio ocupado, la llamamos forma negativa. Entonces nos vamos adelante. ¿Y cuál sería la segunda enunciación? Forma positiva. Negativa, ¿no? Forma Negativa. negativa, espacio, Positivo. Digo, negativa. positivo. Muy bien. Ajá. Y nos vamos al siguiente. Aquí tenemos la forma Positiva. Negra. y el espacio. Negativo. Negativo. Negativo, muy bien. Y aquí tenemos la última, el inciso D. Positivo. Positivo. Forma positiva. Espacio positivo. Así es, ¿no? Espacio positivo. Muy bien. Entonces, tenemos, recapitulando, el inciso A es forma negativa, espacio negativo. El inciso B es forma negativa, espacio positivo. El inciso C es forma positiva, espacio negativo. Inciso D es forma positiva, espacio positivo. ¿Sí? Esa es la relación que vamos a tener de principio de positivo y negativo. Ok. ¿Por qué? Porque mi enunciación aquí dice cuando se percibe como ocupante de un espacio le llamamos forma positiva y cuando se percibe como un espacio en blanco rodeado de un espacio ocupado le llamamos forma negativa. Ok. Bueno. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona la forma positiva y negativa. Espero que estén viendo mi diapositiva, ¿sí? Y entonces, ¿sí está viendo? Sí, Sí, profe. se ve. Sí, profe. Entonces, el positivo negativo va a formar parte del mismo concepto,
O sea, no puede haber un espacio positivo sin un espacio negativo y no puede haber una forma negativa sin un espacio positivo o viceversa, ¿no? Siempre debemos considerar, y como lo vimos en la diapositiva, siempre debemos considerar la forma dentro de un espacio. Bueno, y entonces, por ejemplo, tenemos aquí una ilustración donde la forma, que es la tipografía, yo les comentaba, un círculo, otra tipografía, un elemento aquí de trazo, va a trabajar o se va a considerar como una forma positiva y un espacio negativo, ¿no? Pero ¿qué sucede si yo a esta misma forma le aplico un espejo, digamos, y la cambio de color, sea un alto contraste, y entonces empiezo a manejar el mismo diseño? El espacio va a ser negativo. el espacio va a ser positivo. Bueno, ese ahorita está positivo, ¿no? El espacio va a ser positivo y la forma va a ser negativa. negativa. Ah, Muy la bien. positiva. Ah, ok. Negativa. Negativa la forma, positivo el espacio negro, negativo el espacio blanco, positiva la forma negra. ¿Sí? Ok. Vamos adelante. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ya lo voy a mandar a una figura? Ya no son formas, sino son figuras. Acuérdense que es la forma de la figura. ¿Cuál es la forma de la figura? Pues son los ojos, que son círculos. ¿Cuál es la forma de la figura del labio? Pues que son comisuras hechas de trazos circulares, perdón. ¿Qué son ondulados? Ondulados, perfecto. El cabello, que estábamos platicando hace rato, son elementos o trazos lineales, líneas curvas, ¿no? Entonces, la forma de la figura nos va haciendo los trazos y nos va haciendo la composición. En este caso, la forma de la figura va a ser positiva, ¿sí? Todas estas formas que tenemos aquí en negro nos van a dar una figura positiva. Y el fondo va a ser una figura negativa. negativa, muy bien, Negativa. Un espacio negativo, ¿no? Una figura. Así es. Una forma, un espacio negativo. Bueno. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede cuando yo cambio el elemento a lo que es el espacio y la forma? Ahora la forma va a ser negativa. Negativa, muy bien. ¿Y el fondo? Positivo. Positivo. Muy bien. Cuando ustedes, bueno, no les tocó a ustedes, pero o a lo mejor sí, el proceso fotográfico que se manejó durante el siglo XX manejó lo que es los negativos, ¿sí? Negativos a color, negativos en blanco y negro, tú llevabas tu negativo a revelar, digamos, hacían un proceso de revelado, y entonces hacías una impresión. La impresión de una fotografía son impresiones positivas, ¿sí? Así se le llamaba. Que todos los aspectos positivos y negativos de una imagen pueden ser una dualidad, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Es lo que yo hago con los marcos de serigrafía. Ajá. ¿Se me escucha? Hola. Hola. Profe. Sí, aquí estoy. Ah, ok.
Digo que eso es lo que yo hago con los cuadros de serigrafía. Se ¿Tú haces revelan serigrafía? positivos. Ajá. Bueno, Ah, hago serigrafía. muy bien. ¿Y cómo hace la serigrafía? Cuéntanos. Pues primero se tiene que hacer el diseño y manda en positivo y pues también si son varios colores se manda registrado, que el registro es para que los colores combinen, ¿no? Al momento de hacer los marcos. Y ya después, pues compro los marcos o los lavo, ya que si tengo uno ya que ya ocupé, se lava y ya solo se imprime el positivo en un papel albanene o acetato. Dicen que el acetato es mejor, que tiene más calidad. Y ya después solo se usa con la emulsión, que la emulsión hace la función del fondo negativo y deja la imagen positiva sobre el marco. Y Así ya es. solo se expone a la luz del sol o a un foco muy, muy caliente de rayos UVB. Así es. Paolo, Francisco Paolo. Sí, exactamente. Por ejemplo, nos dice Francisco Paolo que cuando hacemos una imagen en serigrafía, debemos tener un positivo, o sea, la imagen positiva de lo que vamos a imprimir. Por ejemplo, una playera, un cartel, una invitación, lo que ustedes quieran. Y entonces cuando lo pasamos al marco, en el marco va a estar de esta forma, o sea, se va a ver el negativo de la imagen positiva. Y entonces, por donde va a pasar la tinta y por donde se va a imprimir, digamos, y por donde va a estar mi, mi tela, digamos, mi bastidor bloqueado con Se llama Maya. una malla, bueno, si la malla va a ser la que va a estar bloqueada con un emulsionador se llama es un líquido que es, Fijador, ¿no? ¿perdón? El fijador. No, es el bicromato. Le Ah, sí. pones bicromato a lo que es la emulsión. La emulsión es una emulsión en base a resistoles que se combina con el bicromato y el bicromato hace la función de la luz y entonces puedes tener una emulsión en un lado ya que se expuso a la luz, que lo que dice tu compañero, a 500 watts o a la luz del sol, y esta parte va a estar libre, no va a tener forma. Y entonces mi playera, aquí voy a pasar lo que es la tinta con un rasero para que se pueda imprimir. Bueno, pero yo les comentaba que en serigrafía, que en fotografía, nosotros trabajábamos con el positivo, perdón, con el negativo de la imagen y entonces ya hacíamos la impresión, que son impresiones en positivo, ¿sí? Impresiones, fotografías impresas, puede ser en revistas, en libros, catálogos, etcétera, etcétera, pero se manejaba el archivo, o más bien se manejaba el film en negativo. Ya eso ya pasó a la historia y ahora, bueno, son imágenes completamente JPG o PNG, TIFFs, etcétera, etcétera, EPS, ¿no? Bueno, pasamos. Y a ver, ¿quién me dice esta imagen cómo va a trabajar? ¿Cómo que cómo va a trabajar? Configurar. Así es. Por ejemplo, vemos dos rostros, ¿no? Y los dos rostros también pueden ser el contorno de una copa o puede ser de un florero, ¿sí? Y entonces viene la dualidad de fondo-figura, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vemos el rostro, es una forma positiva y tenemos un fondo negativo. Pero cuando vemos la copa, tenemos una forma negativa con un fondo positivo,
¿sí? Entonces, puede haber esa dualidad de fondo-figura, figura-fondo, ¿no? Aquí sí tenemos una figura porque la figura, pues, es un rostro, ¿no? O la figura es un florero, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y es ahí donde empezamos a tener la dualidad del concepto positivo y negativo. Ahora, ustedes a lo largo de su formación, pues van a encontrar que hay también lo que se llama como errores visuales o puede ser em, alteraciones visuales o puede ser efectos visuales o puede ser eh, formas que distraigan a la vista o que le engañen, ¿no? ¿Sí? Y por eso es que también existe, bueno, aspectos que confunden cuando estamos ocupando el aspecto positivo y negativo, pero principalmente lo que tenemos que hacer nosotros es irnos a la forma, ¿sí? Y decir, la forma va a ser positiva, el fondo negativo, la forma va a ser negativa, el fondo va a ser positivo. Y por ejemplo, es la última, ¿qué sucede con este elemento que es un elemento figurativo? También es un contorno de una persona o puede ser una este, silueta de una persona. Una sombra, ¿no? ¿Perdón? Una sombra, digo. Una sombra puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la sombra o con la silueta de la persona? Aquí es donde empieza a interrelacionarse las formas, ¿sí? La línea empieza a trabajar como línea positiva y luego se convierte en línea negativa, otra vez es positiva, luego se convierte en línea negativa, ¿sí? Y luego se convierte en línea positiva, ¿no? Y el fondo, aquí el fondo es positivo y aquí es negativo, ¿no? Y entonces tenemos, a lo mejor es un elemento de relación, ¿sí? Cuando dos elementos se conjugan, pues es un elemento de relación de formas, ¿sí? Y entonces, otra vez tenemos la dualidad del concepto positivo-negativo, ¿sí? Entonces, esa es más que nada la información. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es, pues, trabajarla como elemento visual, ¿sí? Ok, hasta ahorita preguntas, dudas, sugerencias o comentarios. No, profe, muy ¿No? interesante todo. Ok, voy a pasarme entonces al programa que se llama Ilustrador, ya estaba abierto. Y vamos a dejar de compartir tantito, denme un minutito para abrir. Ok, ahí está. Tantito. Ujú. Ok. Voy, denme un minutito. Oh. Es que ya lo había hecho con algunos grupos, pero quiero hacerlo con ustedes otra vez. A ver, aquí está. Ok. Voy a empezar a transmitir. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? No, no se ve, profe. ¿No? Ok. Entonces, aquí estamos. Ok.
Ahí estoy presentando. Voy a quitarle esta parte que, bueno, ahí lo vamos a hacer así. Este es lo que hicimos la lámina número 4.1, ¿sí? Bueno, a ver. Aquí. Para que aquí esté. Ahí está. Para que me tape esa parte, que no la quiero ver. Bueno, entonces, ya ustedes ya lo saben hacer, que es archivo nuevo, lo que es lo que es el formato, tamaño de carta USA, y tenemos lo que es los centímetros y lo que es la anchura y la altura, ¿no? ¿Sí? Eso pues ya lo obviamos. Y los márgenes 1.5, acuérdense, pues siempre van a ser márgenes de 1.5, ¿sí? Para ahorrar tiempo, ya yo lo tenía aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mi hoja va a medir 21.59, ¿sí? Chicos, chicas. Sí, profe. Correcto. Por, Sí, profe. se me cae el mouse, por 27.94, ¿sí? A 21.59 le voy a quitar 3 centímetros del margen y va a quedar de 18.59, ¿no? Y a 27.94 le voy a quitar 3 también, va a ser de 24.94. Ok. Pero lo que me interesa es la relación que está hasta arriba, que es 18.59. Ok. En este ejercicio voy a hacer la división de 8 espacios. ¿Por qué 8 espacios? Ahorita les digo por qué. Porque vamos a tener, en base a la relación, 4 formas con fondo positivo, fondo negativo, forma positiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, 18.59 entre 8 va a ser 2.58, no, 2.78, ¿no? O 2.3. Entonces, chicos, a ver. Voy a hacer 2.3, ajá, 2.32. 2.32, ya ven, ahí estaba yo. Y entonces, como va a ser mi espacio, lo voy a aproximar a 2 centímetros, ¿sí? Entonces, voy a tener lo que es 2 centímetros, una cajita con un rectángulo de 2 centímetros por 2 centímetros. Ahí está. Le quito el relleno, le pongo la línea en 2 puntos. Y entonces, ¿qué sucede? Como lo hice para 8 espacios, lo divido. Lo tengo en 1, lo tengo en 2. Cuatro, quizás un poquito más, ahí está. Todavía no vamos a manejar medidas, ¿por qué? Porque bueno, sería empezar a hacer más largas las láminas si no queremos eso, ¿no? Queremos avanzar en cuanto al concepto. Pero sí lo vamos a hacer, ¿eh? Y entonces tengo ya los 8 elementos, ¿sí? Y luego, entonces, los distribuyo en la parte inferior. Aquí ya no le vamos a poner nombre a cada uno, sino le vamos a poner nombre a todos en la primera columna al principio. ¿Sí? Me faltó uno, perdón. Entonces duplico. Y entonces tomo los 4 y duplico. Y si ven ustedes, pues ya más o menos ya tengo una relación de cuadritos. ¿Sí? Sí.
Ok. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo los elementos para hacer la forma positiva o la figura fondo. Ok. ¿Por qué? Porque vamos a irnos a mi elemento, ¿sí? Y vamos a hacer este trabajo, ¿sí? Forma blanca sobre fondo blanco, forma blanca sobre fondo negro sobre fondo blanco y forma negra sobre fondo negro. Ok. Entonces, ya lo tenemos. A lo mejor este aspecto funciona diferente. Ahí está, más o menos. Y este aspecto va a funcionar aquí, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, aquí está. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos elementos? ¿Sí? Los voy a tomar y los voy a agrupar. Ok. Y entonces, voy a empezar a manejar otra vez el concepto. Aquí voy a irme aquí. Bueno, aquí lo voy a... Me voy a pasar acá para que no nos estorbe tantito, porque bueno, ya lo tenía realizado. Y entonces voy a hacer mi elemento. ¿Sí? Mi elemento va a ser forma negativa sobre forma, sobre fondo negativo. Va a ser forma positiva sobre fondo negativo. Aquí está. Forma negativa sobre fondo negativo. Forma positiva sobre fondo negativo. Forma negativa sobre fondo positivo y forma positiva sobre fondo negativo. ¿Qué hice? ¿Sí? Por ejemplo, aquí en este aspecto, lo que hice fue utilizar un triángulo. Vamos a hacerlo acá para que lo vean, ¿no? Vamos a hacerlo, nos pasamos para acá. Ahí están mis 4 cuadritos. Y tenemos una herramienta que vamos a empezar a usar, digamos, para que ustedes las vean. Y es, por ejemplo, utilizar formas geométricas. Por ejemplo, el polígono. Y vamos a ocuparle, por ejemplo, 3 lados, ¿no? Y un radio de menos de 1 centímetro. Y ahí está mi triángulo. Vamos a rotarlo para que no se parezca al anterior. Supongamos que así, ¿no? Y entonces ya tengo mi triángulo, pero ¿qué me dice? Voy a trabajar la forma negativa con un fondo negativo. Entonces cambio. Y para que no sea geométrico, sino sea orgánico, voy a agarrar flecha blanca, que es la segunda herramienta, y lo voy a moldear como si fuera una curva, ¿sí? Y entonces ya tengo un elemento diferente, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Puedo tomar los elementos que ya había diseñado o puedo hacer elementos nuevos, ¿sí? Y por ejemplo, puedo tomar la elipse, a lo mejor, no sé, algo así. Las puedo alinear. Ahí está. Y las puedo unir, ¿no? A lo mejor, no sé, se me ocurre. Profe, ¿cómo dice eso de alinear? ¿Cómo es lo de alinear? Ajá, ya no vi. Ok. Aquí arriba tengo ¿De quién? selecciono la forma. Dile que si quiere se lo pido. Ajá, Y tengo el elemento alinear, sí. centrar. Ah, ok, ya lo vi, centrar. Ok, centrar. Y aquí lo acomodo. Y a lo mejor aquí le hago un unión o sustracción, no, unión, me gusta más sus unión, por ejemplo, ¿no? Y esa es mi forma. Y entonces la forma va a ser forma positiva, diga, forma negativa, fondo negativo,
forma positiva, entonces le cambio el fondo, bueno, el relleno a la forma, perdón, y luego entonces debe ser fondo positivo, forma negativa, ¿sí? Aquí lo tengo que desagrupar. Y trabaja al revés. ¿Sí? Y este tiene relleno. Control Z. Ahí estaba. Y por último, mi forma va a ser en línea, ¿no? ¿Sí? Puedo copiar esta y va a trabajar al revés. Entonces es forma fondo. Ahí está. Y entonces ya tengo los 4 elementos. Y mi lámina, su misión, si deciden aceptarla, es hacer 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero ¿son cuántos pares? Son un par con forma negativa y su desarrollo, y un par con forma negativa y su desarrollo, o forma positiva y su desarrollo, como ustedes, digamos, gusten, ¿no? Entonces serían en total 16 formas, ¿no? Porque es 8, y luego aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tengo 8 elementos horizontales por 8 elementos verticales. Bueno, aquí lo vamos a poner para que se vea al lado del... ¿Sí? ¿Y cómo se va a llevar la lámina? La lámina 4.2, positivo, negativo. Chan, chan. ¿De cuánto es el radio de los cuadrados, perdón, profe? La medida de los cuadrados es de 2 centímetros aproximadamente. Gracias. De nada, vamos a hacerlo en zoom más. Y este es su trabajo con el cual terminaríamos esta semana. ¿Para cuándo la entregamos? Esta se entrega el domingo. Pero ahorita podemos avanzar una hora. Tenemos una hora de trabajo. Claro, también está la anterior, ¿no? Estos elementos no les hagan caso. Este se copia. Okay. Entonces seguimos con las mismas formas y figuras, ¿verdad? Todavía no hacemos figuras compuestas ni nada. Todavía no hacemos figura, así. Estamos con forma todavía. Rectilíneas y orgánicas. Así es.